Hola chicos, bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Hospital privado de Estambul, 7:43 de la mañana. Un silencio tenso recorre los pasillos del tercer piso. Las luces frías del área de cuidados intermedios reflejan el estado emocional de una actriz que, durante meses, había guardado el secreto más grande de su vida. Hande Erçel, con el rostro desencajado, los ojos hinchados por el llanto y las manos temblorosas, acaba de hacer una confesión que cambiará para siempre su historia y la de Kerem Bürsin. Tras semanas de especulaciones, fotos difusas y rumores en redes sociales, la verdad ha salido a la luz, y no ha sido en una alfombra roja ni en un plató de televisión, sino en la fría habitación de un hospital, donde el destino los ha vuelto a reunir. No podía callarlo más, tenía que decírselo yo misma. Según testigos del hospital, Hande Erçel llegó temprano, con una bufanda tapándole el rostro y escoltada por su asistente personal. No dijo una palabra, solo pidió verlo a él. Kerem Bürsin acababa de ser internado de emergencia tras un colapso físico derivado del estrés y agotamiento extremo por los rodajes simultáneos de su serie y una película internacional. El reencuentro fue todo menos sencillo. Fuentes cercanas aseguran que cuando Hande entró a la habitación, Kerem apenas pudo hablar. El silencio entre ellos duró segundos que parecieron eternos. Ella se acercó, tomó su mano y rompió en llanto. Tenía que verte, no por la prensa, no por las redes, sino por ti, le dijo con la voz entrecortada. Fue entonces cuando soltó la bomba. Estoy embarazada, Kerem, y es tuyo. Kerem se quedó paralizado. Su rostro se tornó pálido. Luego, las lágrimas comenzaron a brotarle como si la confesión hubiese abierto una compuerta que mantenía sellada desde hace meses. La historia oculta detrás del embarazo. Amigos de la pareja han confesado en privado que la relación nunca se cerró del todo. Aunque Hande y Kerem pusieron fin a su noviazgo hace más de un año, jamás dejaron de hablar por completo. Las recaídas, las cenas secretas, los mensajes a altas horas de la noche, todo indicaba que lo suyo aún no había terminado. Pero el embarazo fue inesperado, incluso para ella. Cuando se enteró, Hande entró en crisis. No sabía cómo enfrentarlo. No quería que la prensa lo supiera antes que Kerem. Temía su reacción. Temía perderlo otra vez, asegura una fuente cercana a su círculo íntimo. Durante los primeros meses, Hande logró esconderlo con ropa holgada y limitando sus apariciones públicas. Sin embargo, el peso emocional era cada vez más difícil de cargar. Su madre, Gams Erçel, fue una pieza clave en todo esto. Fue ella quien insistió en que la actriz debía hablar con Kerem cuanto antes. El futuro es incierto, pero el amor no ha muerto. Tras la confesión, Kerem pidió quedarse a solas con Hande. Los médicos accedieron. Dentro de la habitación, los dos hablaron durante más de una hora. Nadie sabe con exactitud qué se dijeron, pero los testigos que vieron salir a Hande minutos después la describen como rota, pero también aliviada. Kerem, por su parte, pidió el alta voluntaria. No quiero estar lejos de ella, le dijo a los doctores. Dicen que antes de irse, tomó una foto del monitor fetal que Hande llevaba en su cartera. ¿Volverán como pareja? ¿Criarán juntos al bebé? ¿O cada uno tomará su propio camino? El tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Ya nada será como antes. Una vida nueva viene en camino. Y con ella, tal vez, una segunda oportunidad. Mientras el rumor del embarazo de Hande Erçel se confirmaba en los pasillos del hospital, en redes sociales explotaban las teorías, los fans revivían viejas imágenes de la pareja y los medios intentaban conseguir una declaración oficial. Pero lo que nadie sabía era lo que ocurría en ese instante a puerta cerrada, en la habitación 312 del Hospital Özel Medicana de Estambul. Kerem lloró como nunca antes lo había visto. Un enfermero, que prefirió mantener el anonimato, reveló que escuchó sollozos que venían de la habitación minutos después de que Hande entrara. Era él. Kerem lloraba como un niño. Al principio pensé que era por su estado de salud, pero luego ella salió abrazada a él. Nunca había visto a dos personas tan rotas y tan conectadas al mismo tiempo, dijo. Las cámaras de seguridad, aunque protegidas por protocolos de privacidad, confirman que Kerem abandonó el hospital junto a Hande. Se fueron en el mismo vehículo. No contestaron preguntas, pero lo más impactante. Ambos llevaban las manos entrelazadas. Los días previos. Una tormenta emocional. Todo comenzó, al parecer, semanas antes, cuando Hande fue vista saliendo de una clínica ginecológica privada en Etiler. En ese momento, sus representantes negaron que se tratara de un embarazo, alegando que se trataba de un control de rutina.
Pero hoy sabemos que fue en esa cita donde escuchó por primera vez los latidos del corazón del bebé. Desde entonces, su mundo cambió. No quería ser madre sola, pero tampoco sabía si Kerem querría estar involucrado. No sabía si aún la amaba, reveló una fuente íntima de la actriz. La presión mediática, el peso de su carrera, la pérdida de su madre Aileen años atrás. Todo eso la hizo dudar, pero al ver a Kerem tan frágil en el hospital, entendió que ya no podía huir. Reacciones en el entorno. Entre el asombro y el silencio absoluto. Gamser Sel, hermana de Hande, ha evitado declaraciones, pero publicó una historia de Instagram con un emoji de corazón blanco y la frase: "A veces la vida te sorprende con bendiciones ocultas". Por su parte, el entorno de Kerem se ha mostrado desconcertado. Su representante solo respondió con un escueto, sin comentarios por el momento. Sin embargo, amigos cercanos aseguran que Kerem está dispuesto a asumir esta nueva etapa. Él siempre soñó con tener una familia. Puede que no sea el momento perfecto, pero la ama. Siempre la amó, afirmó uno de sus compañeros de set. ¿Matrimonio a la vista? No es la primera vez que los nombres de Hande y Kerem se vinculan con una boda. Durante su noviazgo en 2021, los tabloides especulaban con anillos, alianzas y fechas reservadas en la Capadocia. Ahora, con un bebé en camino, esas voces vuelven a sonar más fuerte. Aún así, ninguno de los dos ha confirmado planes concretos. Un periodista de la prensa rosa turca aseguró que Hande ha pedido una pausa en sus compromisos laborales y que Kerem ha cancelado su participación en una serie internacional que iba a grabarse en España. Ambos estarían planeando un retiro temporal fuera de Estambul, quizás en Bodrum o incluso en el extranjero, para vivir el embarazo lejos del ruido. El público, entre la emoción y la incredulidad. En redes sociales, los fanáticos han reaccionado con pasión. El hashtag Hande Kerem Bebek fue tendencia mundial en menos de una hora. Cientos de mensajes llenos de emoción, apoyo y especulaciones inundan Twitter y TikTok. Videos editados con música melancólica, recopilaciones de momentos juntos en los sets y antiguos besos capturados por paparazzis reviven la historia de amor más mediática de Turquía. Una nueva era comienza. El amor de Hande y Kerem ha pasado por rupturas, silencios, reconciliaciones privadas y ahora, por la llegada de una vida. Quizás no estaban preparados, quizás tampoco lo planearon, pero todo parece indicar que están dispuestos a caminar juntos en esta nueva etapa. Como dijo una vez Kerem en una entrevista de 2020, el verdadero amor no necesita cámaras para existir. Solo necesita dos personas que se miren a los ojos y digan aquí estoy, pase lo que pase. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.